Hoy nos vamos a ahorrar unos 200 euros en un monitor de baterías para nuestro barco, o furgoneta, o autocaravana, o la instalación solar. Bueno, o el doble si tenemos dos baterías que monitorizar, claro. Así que, bueno, vamos con ello. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a comparar los diferentes dispositivos y variables que son importantes para controlar las baterías de nuestro barco o furgoneta o autocaravana o instalación solar, en general cualquier batería de 12 voltios. Vamos a hacer una pequeña comparativa desde los dispositivos más baratos posibles y más sencillos a los más caros. Bueno, los más caros hablaremos de ellos, pero poco vamos a verlos físicamente porque ya sabéis que son demasiado caros para mí, aunque como siempre conseguiremos la misma funcionalidad o mejor gastándonos muchísimo menos. Y por supuesto, veremos cómo conectar algunos de estos monitores de baterías a nuestra Raspberry para poder consultar los datos desde su pantalla, un tablet o incluso el plotter que tengamos conectado a ella, básicamente desde cualquier lugar, incluso desde casa. Vamos con ello, ¿no? ¿Qué te pasa, tío? Que estás... Es la voz ahí como... ¿Qué te pasa? Que estoy cansado, tío, que estoy agotado, que tengo las pilas agotadas, que no me queda ya ni una gota de energía de eso de no dormir. Ah, amigo, que no tienes... que te faltan vatios, que no tienes vatios. Que me faltan vatios, que la energía se mide en vatios, ¿estás Claro, afirmando? no tienes energía, te faltan vatios. Bueno, creo que vas a necesitar conocer algunos conceptos básicos sobre la electricidad antes de ponernos al meollo. Cuando estamos en nuestra casa con todos nuestros aparatos eléctricos, estamos acostumbrados a que la electricidad sea una fuente de energía a nuestros ojos infinita. Tenemos la nevera siempre enchufada, la tele, las luces, los electrodomésticos, tenemos calefactores eléctricos, todo lo podemos poner y usar durante el tiempo que queramos. Bueno, el tiempo que nos podamos permitir, porque al precio al que está la electricidad hoy en día tampoco es que podamos tener todo enchufado todo el rato. Pero todo eso es gracias a que nuestra casa está enchufada por un cable muy largo, a la red eléctrica general. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros barcos, la cosa ya cambia un poco. Cuando estamos en puerto podemos conectarnos también a la red eléctrica y disponer de esta energía mágica infinita. Pero en cuanto zarpamos, todos los dispositivos eléctricos dependerán de la energía eléctrica que podamos acumular y cargar con nosotros o la que podamos generar en nuestro camino, claro. Es decir, que básicamente en cuanto zarpamos y especialmente una vez parado el motor, dependemos fundamentalmente de la energía acumulada en las baterías de nuestro barco. Ese es el motivo porque toda la electrónica y casi todos los accesorios de nuestros barcos funcionan a 12 voltios, para poder seguir funcionando tirando de la energía acumulada en nuestra batería o baterías. Porque a la hora de la verdad se suele tener más de una batería en un barco en cuanto el barco tiene cierto porte. Por lo menos suele haber dos, una del motor, dedicada en exclusiva al arranque del motor, y otra de servicio para todos esos accesorios eléctricos de los que hemos hablado. Yo, por ejemplo, como soy muy guay, tengo tres. La del motor, la de servicio y una exclusiva para el inversor. Y la energía de cualquier batería es finita. E igual que estamos acostumbrados a que nuestro móvil nos informe de cuánta batería nos queda, cuánto tiempo nos va a durar y cuánto hemos gastado, y con eso poder decidir cuándo tenemos que cargarlo para que no nos llevemos ninguna sorpresa, en los barcos también podemos tener información muy similar con los monitores de batería. Así podemos conocer el estado de nuestras baterías, a qué ritmo se están descargando, cuánta batería nos queda e incluso si se están cargando y a qué ritmo también. Y eso nos va a ayudar a dos cosas muy importantes. La primera, a no quedarnos tirados sin energía y sin poder usar la electrónica o los accesorios de nuestro barco. Y la segunda, y no menos importante, a cuidar las baterías. Para alargar su vida útil, no son algo barato ni mucho menos, así que mejor que no se nos estropeen. Porque tipos de tecnología de almacenamiento en las baterías hay muchos. Más baratas, más caras, con mayor densidad energética, más tolerantes a descargas profundas, etc. No es de lo que vamos a hablar hoy, que luego queda un episodio muy largo y Carlos me echa la bronca. Eso, abreviando, venga. Simplemente refresquemos algunos conceptos fundamentales que son los que nos van a ayudar a consultar los monitores de baterías que veremos y que ayudarán a que Carlos entienda un poco de qué va esto. Los vatios. Los vatios. A ver si ponemos los vatios en su sitio. ¿Dónde están los vatios? Ya hemos dicho que para que todos nuestros aparatos eléctricos del barco funcionen necesitamos acumular energía eléctrica, energía que nos podamos llevar con nosotros. En nuestro caso, ese acumulador de energía es la batería. Nos podríamos imaginar nuestra batería como un gran acumulador de electrones que están deseando irse del polo negativo al positivo y que en su camino de un lugar a otro son capaces de efectuar un trabajo. Ese trabajo es el que va a dar vida a nuestros aparatos eléctricos cuando los electrones pasan por ellos.
Un símil muy sencillo de entender podría ser si consideramos nuestra batería como una gran presa de agua. A un lado de la presa hay un montón de agua deseando salir de allí ante la menor oportunidad. Si abrimos un agujero en el fondo de la presa, el agua empieza a fluir. Cuanto más grande el agujero, más cantidad de agua saldrá. Ese agua, a su paso, es capaz de realizar un trabajo, como nuestros electrones. ¿Cuánto trabajo es capaz de realizar? Va a depender de dos factores: el caudal y la presión del agua. Este conjunto sería la potencia, la cantidad de trabajo que es capaz de efectuar por unidad de tiempo, y en el caso de la presa, la presión va a depender de la diferencia de altura entre el agua de nuestra presa y el sitio en el que hayamos hecho el agujero. Podéis repasar este concepto en nuestro episodio de cómo taponar una vía de agua para esto de la presión y la profundidad. Pues bien, si volvemos de este símil a nuestra batería eléctrica, nos encontramos que tenemos una presa llena de electrones deseando salir pitando hacia el polo positivo. El primer concepto y el más conocido de una batería por todos equivaldría a las ganas que tienen los electrones de salir de ahí. En el caso de la batería, esto es conocido como diferencia de potencial entre los dos polos. Vamos, los voltios de toda la vida. En las baterías con las que vamos a trabajar, unos 12 voltios más o menos. Cuando abrimos el grifo de nuestra batería, lo que empieza a escaparse de un polo a otro son los electrones. El ritmo al que se vacía nuestra presa, el caudal, sería la intensidad que estamos consumiendo de la batería. Otra unidad bastante conocida que serían los amperios. Que eso es lo que mata, ¿no? Que los voltios no matan, que matan los amperios. Que sí. Matan los amperios. Porque tú imagínate, los voltios es las ganas que tienen que salir, pero si no dejas salir a ninguno, no va a pasar ninguno por ti. Los amperios son cuántos electrones están pasando en ese momento por ti, cuántos están devorando tu cuerpo hasta hacerte morir. Bueno, esto me ha quedado un poco dramático. Finalmente, la capacidad de nuestra batería, cuánto agua cabe en nuestra presa, pues serían los coulombios, que representan cuántos electrones tenemos acumulados en nuestras baterías. Pero los coulombios, como unidad de energía, no es muy conocida ni muy popular, así que nuestras baterías, lo que soléis ver en ellas son los amperios hora. Los amperios hora son a qué ritmo tendría que salir agua de nuestra presa para que se vaciase en una hora, y nos dan una idea de la capacidad energética de nuestra batería. La combinación de ambos conceptos es lo que en nuestra presa y en electricidad llamamos como potencia, que sería el producto de la tensión, voltios, por el flujo de los electrones, amperios, y se suele medir en vatios. Los vatios son los que realmente marcan el ritmo al que se realiza el trabajo y a la velocidad a la que se gasta nuestra batería. Menos mal que he podido poner ahí todos los carteles con las letras. Letras. Todo complicado. Ya te digo. En un mundo ideal, en el que nuestra batería es perfecta, sería capaz de mantener la diferencia de potencial, el voltaje, independientemente de cuántos electrones quedasen en ella o de a qué ritmo la estuviésemos gastando. Pero en realidad, nuestra batería no es capaz de mantener todo el rato el mismo potencial. Ese concepto de que la tensión de la batería baja suele modelar como algo que denominamos resistencia interna de la batería, que lo que viene a decir es que los voltios disminuyen proporcionalmente a lo agotada que esté nuestra batería. No voy a entrar en más detalles porque tampoco esto es una clase de física y Carlos está ya dando cabezadas, pero bueno. Pero los vatios. Pero los vatios ya sabemos que no es energía, ¿no? Que es potencia. Para comprobar el estado de nuestras baterías en todo momento, podemos utilizar algunos indicadores que son realmente relevantes. Los voltios. Los voltios nos indican la capacidad de nuestra batería de seguir produciendo trabajo, y con una carga constante pequeña son muy representativos de cuánta batería nos queda. Por ejemplo, en una batería de ácido normal, de las que tenemos en los barcos, si los voltios son 12,5, por ejemplo, o incluso 13, suele representar que la batería está a tope de carga. Y 10 voltios es que ya no queda nada de batería, prácticamente. Los amperios. Los amperios nos indican cuánto estamos gastando, aunque más propio para eso serían los vatios, pero bueno, nos quedamos con los amperios. Finalmente, los amperios hora. Nuestra batería tendrá una capacidad en amperios hora, y si sabemos cuántos amperios estamos gastando, en un momento dado podríamos saber cuánto nos va a durar la batería si seguimos gastando a ese ritmo. Un ejemplo, una batería de 100 amperios hora. Si todo lo que tenemos conectado está gastando 10 amperios de continuo, sabemos que en 10 horas nos quedamos sin batería. Es sencillo. Aunque ojo, que en las baterías de ácido no es nada bueno descargarlas más del 50%, así que si compráis una que pone 100 amperios hora, haceros a la idea que podéis gastar 50 amperios hora. Esto es como como en la reserva. Como la reserva, sí. Más que nada porque si la vacías hasta cero, se jode la batería y tienes que comprar otra. Bueno, para poder medir estos parámetros y poder conocer el estado de nuestras baterías, os vamos a enseñar los diferentes tipos de dispositivos que podemos usar. Lo más fácil de controlar es la tensión y evidentemente con un voltímetro de mano como este, por ejemplo, podríamos bajar de vez en cuando y revisar la tensión de la batería. Sería un coñazo, sin duda, pero bueno. Los voltios nos dan cierta cantidad de información sobre el estado de carga de la batería. Por encima de 12 voltios la cosa va bien, no tenemos que preocuparnos. Y por debajo de 12 voltios ya sabemos que empieza a agotarse la batería. Por debajo de 11 más vale que pongamos a cargarla si no queremos que se rompa.
Muy sencillo, pero tampoco es que nos vaya a decir está al 33%. Esto es verde, rojo, amarillo. Exactamente. ¿No? De hecho, en mi barco, aquí atrás, el voltímetro original del barco eran 3 LED de color verde, amarillo y rojo. 13 voltios, 12 voltios y 11 voltios. Una forma muy económica de saber la tensión puede ser estos cargadores USB que tenemos por ahí en varios sitios en el barco, que muestran también la batería y cuestan menos de 10 euros y es instalarlo tan sencillo como conectarlos a la batería en cualquier punto. Básicamente nosotros tenemos por ahí colocados y es donde enchufamos el cargador y ese tipo de cosas. Algunos hasta te dan el porcentaje de batería que te queda basándose en cuál es la tensión cuando está al 100% y cuál es la tensión cuando está al 0%. Y según la tensión que tengan, pues te dice más o menos el porcentaje de la batería. Pero la verdad es que los voltios son solo una visión aproximada del estado de carga de la batería. Para tener una idea más acertada de cuánta batería nos queda, deberíamos conocer cuántos amperios hora hemos consumido y compararlos con la capacidad nominal de la batería. Para ello tenemos que controlar tanto la tensión como la intensidad de la corriente, los amperios. Y ya de paso, acumular el consumo de amperios que ya hemos realizado en amperios hora. Y así sabemos cuánto hemos gastado. Esto lo podemos hacer, y yo son los que tengo instalados en el barco, con unos monitores de batería como estos que tengo por aquí, ¿vale? Que veréis una foto también, de unos 20 euros. Yo tengo dos aquí instalados que me dicen la tensión de la batería en todo momento, el consumo instantáneo en amperios que tengo en un momento dado y los amperios hora acumulados que llevo gastados desde que los reseté la última vez. Cosa que hace uno dando un botón que hay aquí y que deberíamos hacer cuando la batería está al 100%. En realidad estos aparatos lo que son voltímetros de alta precisión. Miden la tensión de la batería y gracias a un dispositivo llamado shunt que se instala en el polo negativo de la batería, miden también la intensidad de la corriente. Un shunt no es más que una pequeña resistencia, pero muy bien calibrada, que ante el paso de la corriente por ello, y gracias a la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje entre resistencia, podemos conocerla sabiendo con precisión la caída de tensión que se produce entre los dos extremos del shunt. Midiendo esas dos cosas, ya nos provee esa valiosa información que os he dicho, y que nos va a servir para saber cuánto estamos gastando en cada momento, y una cosa muy útil de estos dispositivos, poder conocer con precisión cuál es el consumo de cada cosa que tenemos en el barco. Yo, por ejemplo, me he hecho una tabla de los consumos de las cosas más relevantes del barco y eso me ayuda a dimensionar correctamente las baterías que necesito o los paneles solares. Por ejemplo, vamos a mirar mi tabla. Mi nevera gasta como mínimo 5 amperios, unos 68 vatios. La Raspberry Pi, pues la Raspberry Pi, que me lo preguntáis mucho, 0,5 amperios, 6 vatios. El wifi, nada, 0,20 amperios. La televisión, cuando enciendo la tele, 1,40 amperios. Bueno, y así cualquier cosa. Esto realmente lo que hago es, miro cuánto está consumiendo en un momento dado, lo enciendes, calculas la diferencia y ya sabes cuánto consume cada uno de los aparatos. Bueno, lo único malo de estos monitores de batería, que ya os digo que tengo aquí, que los llevo desde hace 4 años o algo así, es que solo miden la corriente que sale y que tenemos que resetearlos nosotros a mano para saber cuántos amperios hora acumulados ha consumido desde que se cargó la batería. Los monitores de batería buenos de verdad llevan la cuenta de cuántos amperios salen de la batería cuando consumimos, pero también cuántos entran cuando cargamos. Y con la capacidad nominal de la batería sí que podemos conocer con bastante precisión el porcentaje de batería que nos queda. Pero ya estamos hablando de dispositivos de unos pocos cientos de euros, como por ejemplo los de Victron, o eso pensaba yo hasta que le di un repaso a las novedades de AliExpress y vi el monitor de baterías que me he comprado, que es muchísimo más barato y que os vamos a enseñar. Y que no será chino. ¿Cómo no va a ser chino? Es chino, pero tiene muy buena pinta, ahora lo veis. El monitor de baterías que he comprado, y vamos a ver ahora mismo, tiene unas características muy buenas. Se le puede fijar la capacidad nominal de la batería. Mide tanto la corriente que entra como la que sale, con lo que es capaz de calcularnos con precisión el porcentaje de batería que nos queda. Es resistente al agua. Y lo mejor de todo, aparte de ser chino, es que solo cuesta 30 euros. El de Victron cuesta 220 o algo así. Por supuesto, tendréis los enlaces de compra en la descripción del vídeo y en nuestra web. Su instalación y funcionamiento es muy sencillo. Esto es lo que me habéis hecho comprarme, mi gestor de baterías de 30 euros. Viene en esta caja, soporta baterías de hasta 80 voltios y puede servir hasta 100 amperios. Ya hemos visto que en nuestro barco 100 amperios no gasta, yo creo que ni el molinete del ancla. Y lo que nos viene es este, que es nuestro monitor de baterías. Yo le voy a poner junto al cuentarevoluciones, por ejemplo, fuera, con el soporte para ponerlo. Es estándar, con un agujero estándar más o menos de tamaño y es IP67, o sea que aguanta el agua. Y luego esto que es la clave, que es el shunt del que hemos hablado y que es el que va a ir al lado de la batería. Ahora vemos todo en detalle. Y por último viene con un cable de 2 metros para conectar entre el shunt y el dispositivo, que nosotros lo alargaremos. Vamos a ver cómo se conecta todo esto y cómo funciona. Para ello vamos a simular un
un poco el circuito de batería de nuestro barco. Y esta vez no voy a usar el power bank. Esta vez me he traído una batería, una pequeña, de 12 voltios. Bueno, entonces, para conocer el estado de la batería, os habíamos dicho que lo primero es simular un poco cuál es la idea del circuito de un barco. Pues tendríamos nuestra batería y tendríamos un montón de cables y cosas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, podríamos conectar este aquí, este aquí. Esto, por ejemplo, iría a cualquier cosa que sea la que gaste energía. En nuestro caso podría ser, por ejemplo, nuestro cargador USB. Este es el cargador USB que os había dicho y en el que podéis ver muestra la tensión. Sabemos que nuestra batería ahora mismo tiene 12,5 voltios. Esta es la forma más sencilla de controlar la tensión de la batería. Y cuando enchufamos accesorios a la batería, pues por ejemplo esta luz, pues aquí funciona en el cargador. Muy bien, este es nuestro circuito. También os habíamos dicho que podíamos medir la tensión de nuestra batería pues con un polímetro. Pues aquí dice 12,64. Estos, ya os digo, no son excesivamente precisos, pero bueno, de 12,5 a 12,6. Eso es lo que sería el circuito de nuestra batería. Y ahora llega el momento en el que nosotros queremos medir la intensidad que corre por la batería. Y para ello lo que tenemos que hacer es poner este shunt entre la batería y nuestro circuito de batería. Vamos a hacerlo aquí en el centro para que se vea más. Vamos a cortar nuestro cable. El shunt en sí mismo tiene aquí las indicaciones de cómo tiene que conectarse. Esto es B- que va al negativo de la batería y B+. También tenemos en las propias instrucciones, nos viene cómo ha de conectarse. Vale. El B- lo conectaría al negativo de nuestra batería. El B- lo conectamos aquí. Y ahora el P- lo conectamos a la carga, a por donde seguía nuestro cable negativo. Y el resto pues sigue estando igual, ¿vale? Entonces vemos que sigue funcionando nuestro voltímetro, nuestro USB. El shunt prácticamente no interfiere porque ya os digo que la caída de tensión que provoca es mínima, ni siquiera se refleja aquí y ya lo tenemos preparado. Vale, y una vez conectado el shunt así, nos queda de conectar aquí un chisme que pone B+, que es que para alimentar el shunt necesitamos conectarlo al polo positivo de la batería también. Tenemos aquí un cablecito, por ejemplo, al positivo de la batería. Así quedaría enchufado nuestro shunt. Ahora nada más nos quedaría instalar el monitor en su sitio y conectar con el cable que viene un extremo aquí y el otro extremo a el shunt. Ya lo tenemos funcionando. Si le damos aquí el botón de voltios, esto se parece muchísimo más a lo que nos decía el multímetro, 12,63. Tensión que tenemos en la batería ahora mismo. Aquí nos dice el porcentaje de batería, este tercer botón. Como le hemos reseteado, para resetearlo simplemente le mantienes apretado. Cuando tengáis la certeza de que está la batería cargada a tope, le mantenéis apretado y se pondrá al 100%. Y ese es nuestro punto de partida. Después tendréis que configurar el consumo en amperios que hay ahora mismo, 0,18, que es lo que consume este y el propio dispositivo. Si le dais otra vez, nos dice la cantidad de energía que consideramos que tiene nuestra batería, la cantidad nominal. Ya os digo, si tenéis una batería de 100 amperios hora, pues yo aquí seguramente pondría 60. Y así consideraremos que una vez que gastemos 60 amperios, la batería está agotada. Así nos garantizamos que no nos la vamos a cargar. Hemos marcado que la capacidad nominal al 100% de nuestra batería son 60 amperios. Si damos este botón, ahora vemos que estamos gastando 0,020 amperios hora. Si enchufamos, por ejemplo, la lamparita, veis que pasa a marcar 0,110. Entonces ya sabemos cuánto está gastando la lamparita en un momento dado. Si conectamos algo ahí a lo bestia, pues por ejemplo este motor, vamos, consume una burrada. Sale una flecha en la pantalla aquí, hacia abajo, que pone menos, que eso significa que está consumiendo energía. Si nosotros ahora, por ejemplo, cogemos y ponemos esta bestia, pues veis que este consume 5 amperios. También los amperios hora que nos quedan. Le habíamos fijado en 60 y ya con lo que hemos puesto ha bajado a 59,99. Volvemos a poner este que gasta un montón y veréis cómo baja a 98, si le dejamos ahí baja a 97 y va bajando la batería según le tenemos enchufado. Cuando le desenchufamos deja de bajar. Nosotros normalmente en nuestro barco también tendremos paneles solares o cualquier fuente para cargar. En nuestro caso, nuestro cargador de baterías del Lidl, lo enchufaríamos nuestra batería aquí. El lugar para enchufar el negativo del cargador de baterías sería a la salida del shunt, aquí. Y ahora veis que estamos gastando 0,123 amperios y si encendemos el cargador empezamos a cargar, la flecha cambia y ahora estamos generando amperios, ¿vale? Ahora está cargando a 0,6 amperios hacia la batería. Fijaros en la flecha de hacia arriba. Si damos, por ejemplo, aquí vemos que los amperios ahora empiezan a subir. 997, 998, ¿vale? Y así estamos cargando nuestra batería. Y si hubiésemos gastado bastante, pues el porcentaje veríamos que baja cuando se descarga y que sube cuando se carga.
Ya está. ¿Y no es más fácil levantar la tapa de la batería y mirar a ver cuántos electrones quedan? ¿Hasta dónde llegan los electrones? ¿Hasta dónde llegan los electrones? Dar una raya y mirar Ahí hasta está, dónde llegan los ahí electrones. está. Pues podría ser una opción. 30 pavos, funciona a la perfección, le veréis en el futuro instalado junto al Cuentas Revoluciones, que también vamos a dedicar un episodio a un Cuentas Revoluciones nuevo y a varias cosas de este tipo. Bueno, y entonces me diréis, ¿y los buenos de verdad qué ventajas tienen? Pues no muchas, la verdad. El monitor de baterías de Victron, por ejemplo, aparte de todas las funcionalidades que hemos visto, dispone de conexión Bluetooth y por cable para poder ver en tu móvil o tablet todos los datos históricos de consumo y esas cosas. Os enseñaría uno, pero no tenemos bastante presupuesto para eso. Bastante que para hacer este vídeo me he comprado el de 30 euros para enseñároslo. Pero bueno, si tenéis curiosidad y queréis conocer su funcionamiento en profundidad, creo que mi amigo Sergi del canal Bricolaje Náutico ha instalado uno y tiene un vídeo estupendo donde lo explica y prueba en detalle. ¿No es así, Sergi? Así es, David. Aquí lo tenemos. Si queréis saber si merece la pena instalar este monitor de baterías o el que estáis instalando vosotros, pasaros por nuestro canal Bricolaje Náutico. Eso sí, después de ver este vídeo. Todos los dispositivos de Victron tienen una interfaz que se llama VE Direct, que te permite mediante un cable USB conectarte a un ordenador o un tablet para ver esa información que os decía en su aplicación. Pero además, con ese mismo cable, o la versión barata, porque a la hora de la verdad el cable que ellos venden no es más que un cable TTL USB, como los que podéis comprar en AliExpress por 2 euros, y que los conectáis al Victron con el siguiente esquema que os pondremos por aquí. Una vez conectado a la Raspberry y gracias a uno de los plugins del Signal K llamado VE Direct, nos permitirá tener disponibles en nuestro servidor Signal K y por tanto visualizarlo en la Raspberry o en el plotter del barco conectado a la Raspberry o en el móvil conectándonos por VNC, como os hemos mostrado en el capítulo 20 de nuestro canal. Yo no tengo el monitor de baterías de Victron, pero mi regulador solar es de Victron y lo tengo conectado a la Raspberry y me da toda esa información. La verdad es que está genial que los dispositivos de Victron se puedan conectar a la Raspberry y que luego podamos tener todos esos datos, pero eso vale exclusivamente para los dispositivos de Victron. Si no tenéis dispositivos de Victron, también podéis hacer algo muy parecido con un conversor ADC I2C como este, un ADS 1115 de menos de 5 euros, unas pocas resistencias y unos cablecitos. Yo lo he montado sobre un ladrillo de prototipos para no tener que soldar nada. Simplemente lo conectaremos a la Raspberry a los pines del I2C. Os lo muestro en el esquema que os he dibujado en la pantalla. El pin etiquetado como VCC lo conectaremos al pin 1 de la Raspberry. El pin etiquetado como GND al pin 9 de la Raspberry. El SCL al pin 5 y el SDA al pin 3. Con esto ya lo tenemos conectado. El GND también deberemos conectarlo al negativo común de nuestras baterías. Esta tarjetita dispone de 4 voltímetros independientes etiquetados de A0 a A3. Muy práctico en general, lo malo es que solo puede medir tensiones entre 0 y 3,3 voltios y nuestras baterías tienen del orden de 12 voltios. No tratéis de conectarla directamente al positivo de la batería de 12 voltios, que así es como me he cargado yo la Raspberry. Para poder medir la tensión de la batería tendremos que hacerlo mediante un divisor de tensión, que se hace muy fácil, como veis en el esquema de antes, con dos resistencias. Yo he usado una de 15 kiloohmios y otra de 3,9 kiloohmios. Ahora sí que es seguro conectar la batería al punto de unión de ambas resistencias, como se ve en el esquema. Con esto conectado así, solo queda configurar nuestra Raspberry Pi, que será muy sencillo también. En las settings de OpenPlotter instalamos la aplicación I2C Sensors. En el menú de OpenPlotter nos aparecerá una nueva aplicación I2C. Abriéndola podemos añadir un nuevo sensor de tipo ADS 1115, que normalmente estará en la dirección 48. Yo tengo ocupada la 68 también porque tengo más sensores que ya os enseñaré. Nos aparecerán 4 entradas de tensión correspondientes a las 4 que tenemos y configuraremos con los valores por defecto que son para un rango entre 0 y 16 voltios. Esto vale perfectamente para las resistencias que os he dicho. Concretamente en mi caso he hecho un pequeño ajuste para que sea más preciso y es entre 0 a 16,47 voltios. Les asignaremos un nombre a las que estemos usando. En mi caso yo le voy a monitorizar la tensión de 2 de las baterías, la batería 1 y la batería 2, y finalmente en conexiones añadimos la conexión al Signal K. Y con esto ya está, ya tenemos la tensión disponible en nuestro Signal K. En un futuro episodio veremos cómo hacer displays gráficos para todos estos datos que tenemos en el Signal K, paneles de instrumentos virtuales personalizados y muchísimo más. Poner todo esto bonito para verlo en el tablet o en la pantalla de la Raspberry o donde queráis. Pero eso ya será para otro día, que ya me he pasado de lo que Carlos me deja hacer en un solo episodio. Te has pasado por mucho, ¿no? Por mucho. Esto lo voy a cortar yo.
Bueno, ya veis que hay muchas formas diferentes y algunas muy económicas de monitorizar nuestras baterías. Como siempre, rebuscando un poco, no hace falta gastarse un dineral para obtener ese tipo de funcionalidades, que siempre puede encontrar uno aparatos como este, que por una décima parte o una quinta parte de lo que cuesta uno más caro, va a dar la misma funcionalidad. La parte de conectar la Raspberry Pi, pues bueno, ya es un poco, no voy a decir más complicada, sino un poco más trabajosa, pero nos va a permitir cosas como poder consultar el estado de nuestras baterías desde la pantalla de nuestro tablet, de la Raspberry Pi, convertirlo incluso en sentencias NMEA para que se pueda ver en nuestro plotter y aparezca como un dato en nuestro plotter o en nuestros dispositivos multifunción, hacer dashboards personalizados, que veremos también cómo hacerlos para tener todos nuestros datos con nuestros indicadores virtuales, ya sea en casa, en la tablet, en la pantalla de la Raspberry o en cualquier sitio, e incluso hacer cálculos con esos, poner alarmas y todo ese tipo de cosas. Pero eso ya será algo que veremos en futuros episodios dentro de nuestro canal y que seguramente combinemos con los datos que podemos adquirir con otros sensores que podemos conectar a la Raspberry, aparte del que mide la tensión de las baterías, como por ejemplo sensores que nos van a dar la escora del barco, temperatura en el interior, la temperatura afuera, las revoluciones del motor, la temperatura del motor, etcétera. Todos esos datos los aunaremos en nuestra Raspberry, en nuestro famoso servidor SignalK, que es donde se agrupan todos los datos, y después los pondremos disponibles para consultarlos en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Tenéis todos los enlaces a estos dispositivos y todos los que hemos visto en la descripción del vídeo y también en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Si os ha gustado el vídeo de hoy, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones y en cualquier caso, sabéis que nos vemos en 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Cada día lo haces distinto, es acojonante. Pero ¿por qué hacerlo igual si puedo no memorizarlo y hacerlo distinto?